Evangelio de Juan, capítulo 7. En esta parte del Evangelio, Jesús ya no es un desconocido, Jesús ya es alguien reconocido, ya es alguien cuya fama ha trascendido. Y definitivamente comienza a inquietar los corazones, comienza a inquietar los intereses, y cada una de las vidas que son expuestas a las palabras, a las enseñanzas, a los milagros y a todo aquello que Jesús hace, ¿sí? Definitivamente tienen una opinión, tienen una perspectiva, y lo más importante, son afectadas, son influenciadas de una manera que ninguno podría mencionar o podía decir que Jesús era alguien común. Y llegamos entonces al capítulo 7, en donde se nos presentan diferentes perspectivas de Jesús. La primera de ellas que nos presenta Juan aquí es la perspectiva de su familia. Y esta perspectiva que tenía su familia, pues no era la mejor, no era quizá la más alentadora. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que de los familiares de Jesús no creían en él. Dice ahí en el capítulo 7, versículo 3, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y entonces esta era la primera realidad, ¿sí? Las personas que de una u otra forma estaban más expuestas a Jesús, con una familiaridad, ¿sí? No creían en él. Se les hacía tan difícil pensar, creer que aquel con el que habían crecido, que definitivamente, bueno, pues era el hermano mayor, ¿sí? Tenemos que apuntar eso. Jesús era el hermano mayor, al cual ellos habían visto crecer, habían visto cómo se comportaba, dudaban ellos de que fuese el Mesías. Los judíos tenían su perspectiva, precisamente, y sucedió todo esto alrededor de la fiesta de los tabernáculos. Y ahí en esa fiesta, dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran multitud acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús comienza a exponer una verdad que definitivamente necesitamos nosotros considerar, ¿sí? Todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios, dice Jesús, podrán saber y podrán reconocer si lo que yo hablo precisamente viene de Dios. Los judíos, que eran los religiosos del momento, de una u otra manera tenían el conocimiento o idea de cuál era esa voluntad de Dios. Sin embargo, a pesar de que ellos conocían la ley, conocían las profecías, conocían acerca de todos esos detalles, ellos se resistían a creer que ese Jesús verdaderamente era el Mesías, aunque la evidencia existía. César ya nos platicó un poco respecto a todo esto, las profecías del Antiguo Testamento, todo aquello que se decía de Jesús, todo aquello que apuntaba precisamente a lo que Jesús comenzó a hacer en aquellos días y en aquellos momentos. Y había una situación en la mente de los judíos, en el corazón de ellos, la cual definitivamente
se convertía en una lucha, en una situación en la que querían escuchar a Jesús, que algunos de ellos querían creer en Jesús y quizá muchos otros solo necesitaban un pequeño empujón para que pudieran caer rendidos a los pies de él, caso como el de Nicodemo, caso como el de José de Arimatea y quizá más adelante caso como el de Saulo de Tarso. Judíos que son expuestos a la vida de Jesús y que definitivamente hay algo que les inquieta dentro de todo lo que él dice, dentro de todo lo que él habla, que precisamente les lleva a buscarlo. Y entonces querían encontrarlo, querían saber precisamente qué era lo que este Jesús estaba haciendo. Llegamos al verso 25. Y dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? O sea, Jesús no era un desconocido. Jesús no era alguien que pasaba desapercibido en medio de las multitudes. Todos podían reconocer, este es Jesús, este es el que precisamente es llamado el Cristo. Y entonces había ese cuestionamiento. Ya el cuestionamiento era ya no se preguntaban si venía de Dios. Todo el mundo sabía que venían de Dios. Sabían que nadie podía hacer las cosas que él hacía. Y esto lo dejó claro Nicodemo cuando dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Sabemos que eres alguien especial. Sabemos que todo el mundo sabe y todos aquellos que hemos sido expuestos a lo que tú haces, sabemos que no eres común. Ahora la pregunta era si ese Jesús era verdaderamente el Cristo. Y esto representó una amenaza para los judíos de su momento. Y llegamos al punto que nos interesa, que es en el verso 32, donde los fariseos, dice, oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Esta guardia que servía al templo, a los judíos, era una guardia capacitada, era una guardia que había sido entrenada, que había sido preparada, ¿sí?, de una manera muy, muy especial. ¿Sí? Una corriente y una ala de los fariseos creía en la imposición, si fuese necesario, por la fuerza de la voluntad de Dios. Entonces, esta ala precisamente de los fariseos había creado una guardia que servía al Sanedrín, y esta guardia estaba capacitada precisamente para defender y para atacar. Hombres recios, hombres entrenados, hombres duros, que de una o de otra forma estaban ahí al servicio del templo, al servicio de los religiosos del momento, y seguramente en distintas ocasiones habían escuchado, habían visto, no sabemos nosotros si formalmente eran religiosos devotos, si eran personas con una vida piadosa, con una vida entregada, consagrada a los principios bíblicos, pero lo que sí sabemos es que de una o de otra manera ya habían sido expuestos al mensaje de Dios. Ya habían sido expuestos a la ley. Ya habían sido expuestos de una u otra manera a todas todos los discursos, todas las enseñanzas de los escribas, de los fariseos y de todos cuantos enseñaban cátedra de Moisés. Y sus vidas no habían sido impactadas, sus vidas no habían sido tocadas, sus vidas no habían sido transformadas de ninguna manera. Entonces los fariseos y los sacerdotes les envían para prender a Jesús. Continúa diciendo el verso 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Y entonces Jesús anuncia que su tiempo precisamente vendría a terminar aquí en la tierra.
Continúa la historia, Jesús sigue hablando, comienza a hablar acerca de los ríos de agua viva y de la necesidad de un avivamiento en medio del pueblo. Llegamos entonces al versículo 40. Algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Fíjate, resulta que los alguaciles fueron a donde estaba Jesús. Escucharon lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús estaba hablando. Les habló de la necesidad de buscar de Dios, de acercarse a Dios, del reino y todas estas cosas. De que el Espíritu moraría en ellos y en su interior correrían ríos de agua viva. Y el mensaje que Jesús habló aquel día, lo escucharon estos alguaciles, que habían escuchado la interpretación de la ley muchas veces, que habían escuchado el anuncio de los profetas muchas veces, que seguramente muchas veces escucharon hablar de un Mesías y escucharon hablar de la esperanza de Israel y de la restitución del reino a Israel muchas veces. Sin embargo, ese día la vida de ellos, sí, fue cambiada, fue impactada. Ellos tenían una misión y eran implacables en el cumplimiento de sus misiones y de las órdenes que recibían de parte de los fariseos. Sin embargo, ese día tenían la opción y tenían a Jesús a la mano para prenderlo. Esas eran sus órdenes. Desobedecer esas órdenes les implicaba un castigo, les implicaba una situación gravosa para ellos. Sin embargo, cuando escucharon hablar a ese hombre, dijeron, los alguaciles respondieron: jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Fíjate, aquí Nicodemo da una opinión, pero declara una verdad. ¿Puede acaso la ley juzgar a un hombre si primero no le oye y sabe, fíjate, y sabe lo que ha hecho? Nosotros, delante de lo que Jesús ha hecho, delante de la evidencia, tenemos que tomar una decisión. Los hermanos de Jesús decidieron no creerle en ese momento. Mientras Jesús caminaba entre ellos, mientras Jesús vivió entre ellos y cuando estaba en su ministerio terrenal, ellos decidieron no creerle. Los judíos que fueron expuestos precisamente a todas las enseñanzas y a todo lo que oían que Jesús hacía, y algunos de ellos fueron, es más, en ciertas ocasiones a escucharle, decidieron mantenerse completamente opuestos. Algunos de ellos, como mencionamos, eran personas, eran sinceros, honestos, creían en Jesús, quizá intelectualmente. Algunos más adelante, un capítulo adelante, dice la Biblia, creyeron en Jesús. Algunos de los judíos creyeron en él, estuvieron de acuerdo en lo que enseñaba Jesús, mas sin embargo no tomaban una actitud ni una decisión, ni había un cambio en su vida. Pero vemos nosotros aquí a estos alguaciles siendo expuestos, tomando decisiones, ¿sí? Y dice Nicodemo: la ley no puede juzgar a alguien si no le oye y si no juzga lo que ha hecho. Y en base a eso hay un veredicto. Y en base a eso se determina la realidad de las cosas. Y esto es precisamente, ¿sí?, lo que nosotros necesitamos hacer. Hay una realidad y hay una evidencia respecto a lo que Jesús ha hecho.
a lo que Jesús dice y a cada una de las cosas que precisamente la Biblia nos dice que Jesús ha hecho. A lo largo de la historia nosotros podemos mirar precisamente la influencia de Jesús. Una vez le preguntaron a un especialista, ¿sí?, en historia, y le preguntaron y le hicieron esta pregunta: ¿qué hombre es el que de una manera más importante y clara, ¿sí?, ha afectado la historia de la humanidad? ¿Sí? Y él respondió: definitivamente en este aspecto Jesucristo es el que lleva la cabeza. Si nosotros revisamos la historia humana, hay situaciones que definitivamente nosotros no podemos negar. Hay cosas que nos hablan del impacto de la vida de Jesús en esta tierra. A lo largo de la historia humana ha habido distintos personajes que podemos nosotros pensar y decir han afectado la historia, han afectado la geografía, han afectado tal vez en los gobiernos, la forma de pensar de los hombres, la ciencia, sí, la industria, sí, el entretenimiento, distintas áreas, pero ninguno de ellos ha impactado de la manera en que Jesús lo ha hecho. Y nosotros tenemos que tomar una decisión respecto a lo que Jesús es y a lo que Jesús ha hecho. Y más adelante nosotros vemos cómo Jesús les pregunta a cada uno de los discípulos y les dice: oigan, ¿quién dice la gente que soy? Cada uno tenía su opinión, hasta que Pedro le dice: tú eres el Cristo y tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una realidad ante la cual nosotros no podemos cerrar nuestros ojos, y esa realidad tiene que ver con el hecho de que Dios es el que nos revela la realidad de Cristo a cada uno de nosotros. Sin embargo, no podemos nosotros negar que la historia nos muestra evidencias de que este hombre, como él, nadie ha impactado al mundo. Por ejemplo, pensemos en un hombre histórico, en un hombre que impactó la historia de una manera muy importante. Uno de estos hombres podría ser Alejandro el Magno. Todos conocemos la historia de este personaje. ¿Sí? Este personaje, alrededor de los 20 años, subió al trono de Macedonia. Era un joven, ¿sí?, que por distintas razones llegó a ese puesto. Si nosotros revisamos la historia de Alejandro el Magno, en menos de 10 años él ya se encontraba conquistando la mayor parte del mundo conocido hasta ese momento. ¿Sí? Había avanzado de una manera tremenda en sus conquistas, había él creado un imperio, hecho una alianza con los griegos muy importante. El imperio greco-macedonio es quizá uno de los imperios más fuertes, la época del hierro, las armas, en donde el bronce jugó una parte muy importante en medio de todo esto. Si nosotros recordamos el relato del libro de Daniel, en donde están representados los grandes imperios, el centro de los imperios es el imperio greco-macedonio. La parte del estómago, del vientre y las musleras es representado precisamente por Alejandro el Magno y el imperio greco-macedonio. Cuando nosotros revisamos la vida de este hombre, ¿sí?, vemos historias verdaderamente fascinantes, relatos, cuentos, leyendas, hay de todo con respecto a Alejandro el Magno. Lo interesante aquí es que se citan, ¿sí?, muchos relatos llevados a cabo, escritos, registrados, contemporáneos a Alejandro el Magno. Hoy en día no existen ninguno de estos relatos. El relato más cercano que existe de la vida de Alejandro el Magno, ¿sí?, está fechado
alrededor de 400 años después de su existencia. Y es Plutarco el que escribe precisamente respecto a Alejandro. Él, al parecer, tuvo acceso a todos los escritos, ¿sí?, que fueron dictados, que fueron precisamente utilizados y fueron hablados, transmitidos durante todo ese tiempo. La realidad es que hoy en día poca gente duda de la existencia, de la veracidad, de la historicidad de este personaje como Alejandro el Magno. Hay distintas evidencias, algunas de ellas comprobables, pero no es un personaje cuestionable, aunque no existe, ¿sí?, no existe evidencia contemporánea de su vida, ¿sí?, y de todo lo que hizo. Y la gente cree que existió y está citado por los libros. Hay una situación que nosotros necesitamos considerar con diferencia entre Alejandro el Magno y Jesucristo, por ejemplo. De Jesucristo existe evidencia en distintos sentidos. El sentido histórico religioso, que es precisamente el que nos da la Biblia, el que nos da el Nuevo Testamento, es quizá la evidencia más contundente y más abundante que tenemos nosotros respecto a lo que Jesús hizo, a todo lo que Jesús habló, a todo lo que Jesús llevó a cabo. Un estudioso inglés dijo en alguna ocasión: lo interesante en medio de todo lo que enseña el Nuevo Testamento es el hecho de que en él solamente ni el 20% del contenido del Nuevo Testamento, ¿sí?, son frases, son dichos directos de Jesús. Es un relato de su vida. Pero lo que salió de su boca directamente, si lo cuantificamos, no es ni el 20%. Todo lo demás, que el 80% podríamos decir de lo que dice el Nuevo Testamento, son testimonios, son palabras, son repeticiones, son cosas que se hablaron de personas que o vieron o estuvieron con Jesús o que de una manera directa le escucharon. Entonces, este crítico, ateo por supuesto, ¿sí?, de ninguna manera niega la existencia de Jesús. Yo no creo en sus palabras, no creo en su enseñanza, decía él, pero no puedo negar que este hombre impactó por lo menos a las personas que vivieron en su tiempo. Si nosotros consideramos que lo que Jesús hizo, ¿sí?, que todo aquello que Jesús llevó a cabo en su momento y tiempo, como algunos dicen, ¿sí?, es un mito. Cuando nosotros vemos que un mito o que algo inventado pueda impactar al mundo de una manera importante, podemos nosotros tal vez pensar en situaciones que hoy en día son importantes y relevantes para la vida humana, en la sociedad, en distintos ámbitos. Quizá uno de los hechos que nosotros podemos ver que sean tal vez, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es un evento deportivo que se lleva a cabo, ¿sí?, cada 4 años. Este evento tuvo su origen precisamente en un mito, ¿sí?, dentro de la mitología griega, ¿sí?, el dios Zeus fue precisamente de donde se tomó en el monte Olimpo aquellos juegos, y eso trascendió. Y hoy en día tenemos una evidencia de esto. Pero todo mundo sabe perfectamente que los Juegos Olímpicos provienen, ¿sí?, de una cuestión mítica. Y podemos decir, Zeus ha impactado la vida humana, ¿sí?, de tal manera que hoy todos somos impactados por los Juegos Olímpicos. Tal vez podríamos decir eso. Pero hay una realidad y una diferencia muy clara en ese sentido, ¿sí? Zeus y el pensamiento de Zeus no ha afectado nunca el pensamiento de un gobierno. El pensamiento y la idea de un hombre, de un mito como Zeus, no ha propiciado, ¿sí?, el surgimiento de universidades, no ha propiciado el surgimiento de movimientos de
de caridad, movimientos que busquen ayudar a las personas. Vemos nosotros cómo a lo largo de la historia Jesús ha sido la inspiración de distintos hechos históricos que afectan la vida humana de una manera importante. Por ejemplo, dijimos ya, ¿sí? Hay universidades que fueron fundadas sobre principios que tienen que ver precisamente con el pensamiento de Jesús. Oxford, Princeton, Harvard. Y estas universidades fueron precisamente fundadas sobre esos principios. ¿Qué fue lo que movió el corazón de naciones, de gobernantes, de dirigentes, de pueblos como el de Inglaterra, el Reino Unido, como el de los Estados Unidos, que les llevaron precisamente a combatir la esclavitud y a buscar la igualdad entre los hombres y entre las naciones? ¿Qué es lo que motiva hoy en día al movimiento de los derechos humanos con respecto a precisamente buscar la igualdad, no solamente entre los seres humanos, sino entre género, y a defender los derechos de los niños y todas estas cuestiones que tienen que ver con los derechos de los individuos? Todas ellas, cuando le preguntaron a un historiador, sociólogo en ese sentido, él dijo: no podemos nosotros negar que esta situación se remonta a los inicios de la iglesia primitiva. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en aquel pasaje que sigue el relato que estábamos nosotros leyendo, cuando a Jesús le traen a una mujer. La mujer en el tiempo que Jesús vivió, sí, resulta que no era bien vista. Si la mujer no tenía la igualdad de derechos que tenía un hombre. La mujer era más bien vista como un accesorio, como un objeto, como alguien no confiable. Cuando le traen a una mujer, resulta que dicen que esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿No dice eso el texto? Y la pregunta es: ¿y el hombre dónde estaba? ¿Por qué no trajeron al hombre también? Porque el hombre gozaba de ciertos privilegios ante un pensamiento, sí, completamente machista. Solo trajeron a la mujer. Y entonces cuando a Jesús le traen a la mujer, la actitud que toma hacia la mujer no es de menosprecio, no es de juicio, no es de condenación, sino ¿qué es lo que hace? Ok, la mujer es pecadora, yo no voy a discutir eso. La mujer cometió un error, cometió un pecado. Jesús comienza a escribir en tierra, y ahí la palabra que se utiliza para escribir es una palabra que significa hacer una lista. Algunos eruditos, algunos teólogos, algunos intérpretes de la escritura dicen, especulan, señalo esto, especulan, que lo que Jesús comenzó a escribir ahí probablemente es una lista de pecados, con los cuales aquellos que estaban ahí, dice la Biblia, comenzaron a retirarse cada uno de ellos, desde el mayor hasta el menor, quizá ejemplificando y determinando el más pecador al menor, al menos pecador. La realidad es que ahí Jesús colocó a la mujer al mismo nivel que los demás. Todos somos pecadores. Ella no es menos que nosotros. Ella no es menos que cualquier otro pecador. Esta situación fue algo que de una o de otra manera impactó a los del mundo de Jesús. ¿Quiénes fueron las personas más privilegiadas dentro del ministerio de Jesús? Las mujeres. Tenían un lugar especial en la vida de Jesús. Marta y María. María Magdalena. Vemos nosotros en el principio de la iglesia cómo las mujeres son precisamente no solo las que sostuvieron el ministerio de Jesús, sino las que comienzan la iglesia en sus casas y las que proveen lo necesario para los discípulos y para los apóstoles. Y a partir de ahí, la dignificación de la mujer tiene precisamente sus inicios, decía este sociólogo. Y entonces los niños que no tenían una relevancia mayor en el pensamiento oriental, sino hasta que cumplían cierta edad. ¿Qué es lo que hace Jesús?
Jesús dice, si alguno no se hiciere como ellos, no entrará en el reino de Dios. Jesús dice, de estos pequeños es el reino de Dios. Los derechos de los niños que no son precisamente evaluados, determinados, sino hasta hace siglo y medio, tienen su origen, tienen precisamente su trazo inicial al pensamiento de Jesús. De hecho, si nosotros revisamos los escritos de Siddhartha Gautama, de diferentes filósofos orientales, los cuales opinaban de Jesús que era un gran hombre, un gran maestro, definitivamente ninguno de ellos pensaba que era Dios. Definitivamente ninguno de ellos creía que fuese Dios, pero eran capaces de reconocer la calidad moral, la calidad de integridad que tuvo él. Los códigos de ética del mundo, de diferentes constituciones, de diferentes países, de diferentes naciones, tienen su origen ¿en dónde? En algo que se llama el Sermón del Monte. Esas bienaventuranzas determinadas, ese establecimiento del principio de convivencia humana con los enemigos, ¿sí? Ese principio establecido del derecho ajeno, todos estos principios tienen su origen en las palabras establecidas por Jesús. Vemos nosotros entonces cómo el impacto de la realidad, de la enseñanza de Jesús, de una o de otra manera ha permeado en la historia de este mundo. No podemos nosotros pensar entonces que las palabras, que el mensaje que este hombre habló son palabras, son dichos, especulaciones de un mito o de algo que no es real. La realidad de Jesús es clara y evidente. Por ejemplo, Tácito, que es uno de los historiadores romanos más reconocidos, en el año 111, Tácito decía, híjole, voy a parafrasearlo, estos cristianos son como una plaga, son como un malestar tremendo por sus prácticas, por sus palabras molestas e irritantes al pensamiento romano. Y dice Tácito, y todo esto gracias a uno llamado Cristo, ¿sí? El cual padeció bajo el dominio de Tiberio. Fíjate, 111 años después, 80 años aproximadamente después de la muerte de Cristo, Tácito, ¿sí?, ve el impacto de las palabras de Jesús, ¿sí? Esas palabras no solamente se quedaron como una forma de pensamiento. Él podía reconocer en la vida de los que se decían cristianos que las palabras de Jesús tenían eco y que trastornaban completa y totalmente el pensamiento romano. Y Tácito no llegó a ver, ¿sí?, cuando Roma fusiona el pensamiento cristiano con su gobierno bajo Constantino. Sin embargo, él era capaz de darse cuenta de esa realidad, de una realidad que iba creciendo a pasos agigantados y que el imperio romano era incapaz precisamente de detener. Comenzaron después del 56 después de Cristo, sí, la persecución de cristianos. Comenzaron a asesinar cristianos. Roma intentando apagar precisamente esa oleada, esa marea tan gigante que se apoderaba del pensamiento y del corazón del imperio romano. ¿Por qué razón? Porque decía Tácito, son una plaga. Su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, sus prácticas son completamente opuestas al pensamiento romano. Y esa es la realidad de Jesús. La vida de un hombre, las palabras de un hombre
que definitivamente no solo cautivaron el pensamiento y las emociones de sus oyentes, sino las palabras, el mensaje, el ejemplo de un hombre que definitivamente cambió e impactó al mundo como ningún otro lo ha hecho. Esa es la realidad de Jesús. Esa es la realidad que podemos ver de Jesús precisamente en la historia. No hay personaje en el mundo que podamos nosotros pensar que ha impactado de la manera en la que Jesús lo ha hecho. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que diferentes hombres, ¿sí?, pensantes, al evaluar todas las realidades y todo lo que Jesús hace, hacen veredictos como este, y quiero citar a Clifford Herschel Moore, profesor de la Universidad de Harvard. En su momento afirmó esta situación y dice él: en cuanto a la historicidad de Jesús, el cristianismo conoció a su Salvador y Redentor como cualquier Dios en cuya historia estaba contenida alguna fe mítica. Jesús fue histórico y no un ser mítico. Ningún mito remoto o falso ingresó en el creyente cristiano. Su fe fue fundada en hechos positivos, históricos y aceptables. Después de un estudio exhaustivo de toda la historia, sí, de todos los documentos no cristianos, él llegó a esta conclusión: Jesús no es un mito. Jesús es una realidad histórica cuyas palabras son capaces de despertar la fe de hombres y de mujeres de una manera tan impactante que la historia misma se ve afectada por ellos. Y esa es la realidad de la cual nosotros podemos mirar hacia atrás. Pero ahora hay una realidad en ese sentido que nosotros necesitamos evaluar. Y esa realidad es de qué manera Cristo está afectando hoy en día mi vida. ¿Cuál es mi posición delante de la realidad y de las palabras que Jesús ha hablado? Su vida fue un ejemplo para muchos. Su vida fue una piedra en el zapato para muchos otros. Su vida fue indiferente para algunos más. ¿Cuál es la realidad que delante de nuestros ojos y delante de nuestro corazón, sí, vamos a asumir cada uno de nosotros? Jesús le preguntó a sus discípulos: ok, cada quien tiene una opinión. El mundo tiene una opinión. Tácito tiene una opinión. Moore tiene una opinión. Josefo tiene otra opinión. Diferentes incrédulos y ateos en el mundo tienen una opinión. La pregunta no es esa. La cuestión no es esa. Sino el asunto hoy en día es: ¿qué opinión tengo yo de Jesús? Y más importante aún, ¿qué voy a hacer con Jesús? Las palabras, la verdad de Jesús, ¿cómo va a afectar mi vida? Esas palabras que Él habló, eso que Él dijo, esa realidad que Él precisamente mostró de Dios, ¿de qué manera va a impactar mi vida? Jesús fue claro. Dice la Escritura, después de que fue bautizado, comenzó Jesús a predicar el evangelio del reino diciendo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa realidad es a la que cada uno de nosotros nos tenemos que enfrentar. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? El Jesús bíblico histórico habló claramente. ¿Sí? Él habló claramente de una manera profunda, de una manera contundente, y llamó a todos a una situación distinta a la que habían vivido. Jesús le dijo a sus discípulos en alguna ocasión: los religiosos de este tiempo les dicen qué hacer, les dicen cómo hacer las cosas.
Y eso es bueno, pero sabes, hay algo más importante. No solamente tienes que pensar en lo que haces, en lo exterior. Jesús dijo, hay algo más importante. Porque de lo que hay en tu corazón y en el interior de tu corazón es precisamente de donde sale todo. Jesús confrontó a la gente de su tiempo con esa realidad. ¿Qué hay en tu corazón? El hombre malo de su mal corazón saca cosas malas. Del tesoro de su corazón saca cosas malas. Pero el buen hombre de su tesoro saca buenas cosas. Y Jesús habló claramente cuando dijo, arrepentíos. Cambia de forma de pensamiento. Cambia de forma de pensar. Dios en su palabra, a través del apóstol Juan, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La diferencia entre el Jesús histórico y real que nosotros conocemos, en el cual nosotros creemos, es que Él nos invita a que pensemos que la vida no termina cuando dejamos de existir, cuando dejamos de respirar, cuando nuestro corazón deja de latir en este mundo. El Jesús de la Biblia nos dice, hay vida después de la muerte. Y la pregunta no solamente es cómo vas a vivir aquí en esta tierra, sino lo más importante es cómo vas a vivir la eternidad. La Biblia nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie tiene acceso al Padre si no es por mí. Y esas palabras hoy tienen que sonar en nuestro corazón. Si tú has tomado la decisión de abrir tu corazón a Jesucristo, déjame decirte una cosa, tienes acceso al Padre. Pero si tú no has abierto tu corazón a las palabras de Jesús, al mensaje de Jesús, a las buenas nuevas de salvación, entonces no tienes acceso al Padre. Te voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Señor, en esta mañana, delante de ti está nuestra vida y la realidad de nuestro corazón. Delante de tus ojos está lo que somos. No podemos nosotros huir de un hecho histórico y de una realidad. Tú viviste en esta tierra, habitaste en esta tierra, y la evidencia así lo demuestra. Pero lo que es más importante, diste tu vida por los pecadores. Entregaste tu vida siendo inocente para morir por los culpables. Para que todos aquellos que puedan creer en ti no enfrenten las consecuencias de su pecado. Y algo todavía más maravilloso es que después de que estuviste muerto, al tercer día te levantaste de entre los muertos. Y hoy estás a la diestra del Padre. Esto dice la Biblia, esto creemos cada uno de nosotros. Ante eso, Señor, ante esa evidencia y ante esa realidad, es que nosotros hoy nos acercamos a ti, creyendo firmemente que no hay otra forma de acercarnos a ti sino a través de Jesús, creyendo firmemente que no hay otra manera de ser salvos de la ira y de la condenación sino por el sacrificio perfecto llevado a cabo por Jesús una sola vez y para siempre. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, escondidos detrás de la cruz de Cristo. Aquellos que hemos tomado una decisión y aquellos que hemos decidido cambiar de vida, arrepintiéndonos de nuestros pecados, hoy, Señor, venimos delante de ti y te decimos, Jesús, queremos que sigas impactando nuestra vida.
Queremos que sigas transformando nuestro diario vivir, que tus palabras, que tus pensamientos, que tus dichos sigan rigiendo nuestra forma de vida. Queremos, Dios, que la gente que nos rodea, aquellos que están cercanos a nosotros, puedan verte a ti reflejado en lo que decimos y en lo que hacemos. Y Señor, aquellos que no han tomado una decisión, aquellos que no han tomado ninguna posición o quizá están como los hermanos de Jesús en incredulidad. Otros están a la expectativa como los judíos. Quizá hay quien está en contra como algunos de ellos. Hoy te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú les convenzas. Que tu Espíritu y tu palabra puedan ser capaces, Dios, de convencer sus corazones, de traer a sus vidas una convicción clara y contundente de pecado, Señor. Y si tú en esta mañana sientes ese llamado de Dios a tu corazón por medio del Espíritu Santo a dejar tu forma de vida y entregarte a Jesús, hoy puedes pasar de la muerte a la vida, no por una obra humana, no por un mérito humano, sino por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Lo único que tienes que hacer es tomar tu decisión y poner tu fe en el Hijo de Dios. Y si ese es tu deseo, hoy abre tu corazón y dile a Jesús: Jesús, te necesito. Necesito de ti. Necesito que tu vida, que tus palabras, que lo que tú eres impacte mi vida, la transforme, la cambie, le dé un sentido, le dé un propósito, me permita vivir esa realidad. Yo hoy con mi boca soy capaz de decir: creo en ti y te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido que a partir de este momento me des la gracia y la fortaleza de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Señor, que tu paz reine en cada uno de nuestros corazones y que tu verdad permanezca en nuestras vidas, guiándolas y conduciéndolas a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.